Hola a todos, mi nombre es Andrea y puedo decirles que estudié mi más grande pasión, biotecnología. Pero, ¿qué es y para qué sirve? La RAE define biotecnología como la utilización de microorganismos vivos y procesos biológicos para la obtención y mejora de productos útiles. Y sí, las células también están incluidas. Entonces, prácticamente la biotecnología utiliza cualquier forma de vida como bacterias, hongos, virus, células, tejidos o las moléculas que estos producen para resolver los problemas más relevantes que tenemos como humanidad. Es un área tan amplia y con tantas aplicaciones que se tiene que dividir por colores dependiendo del propósito que tiene. Así que acompáñame a ver qué productos biotecnológicos podemos encontrar en el supermercado. Apenas entramos al supermercado y vemos el área de frutas y verduras. Aquí se encuentran un montón de productos con biotecnología detrás. Un ejemplo son estos limones sin semilla. Fueron creados por el humano por medio de selección genética. Por lo tanto, se reproducen por medio de esqueje, ya que no tienen semillas. También, esta selección les permite ser más grandes, jugosos y bonitos que un limón convencional. Otro producto generado por medio de selección y experimentación humana es el orgullosamente mexicano mango ataulfo. Este fue desarrollado como alternativa a cultivos con mayor impacto en el medio ambiente. Tiene mucha pulpa y es muy aceptado en mercados internacionales. El aguacate Hass tiene una historia similar al ser una variedad creada, y el impacto que ha tenido en la economía de México es tal que representa el 39.3% del PIB agrícola del país. En la papa es común utilizar una técnica llamada cultivo de tejidos vegetales para asegurar plantas y semillas libres de enfermedades. Ahora estamos en la sección de panadería. Aquí todos los panes que utilizan levadura tienen biotecnología detrás, ya que la levadura es un hongo que ayuda a fermentar la masa y hacerla esponjosa. Aquí también podemos encontrar uno de los productos más interesantes, la concha vegana. Orgullosamente mi universidad participó en esta creación. Aislar una proteína de una planta que hace la función de huevo, haciendo que tenga el mismo sabor y sin derivados animales. Ningún área del supermercado se salva. Ahora estamos en las carnes rojas. En esta sección se utiliza el ácido láctico, que es el producto de la fermentación de bacterias acidolácticas. Este se utiliza como conservador natural y para que el color rojo intenso de la carne perdure más tiempo, haciéndola más atractiva. La biotecnología domina el sector de lácteos. Los productos como el queso, yogur y kefir utilizan bacterias fermentadoras para producirse. Estas bacterias también tienen la propiedad de ser probióticas. Los probióticos son las bacterias buenas que viven en tu intestino y repercuten en todos los aspectos de tu salud. Uno de los favoritos que se enfoca en darte un probiótico muy poderoso es el Yakult, que te proporciona la bacteria L. casei shirota, ideal para prevenir enfermedades gastrointestinales. La sección de vinos y cervezas no existiría sin biotecnología, ya que todos son producto de la fermentación de levaduras. Les damos un reconocimiento especial ya que es de las biotecnologías más antiguas y que salvó a la humanidad de cierta manera. Al no haber agua potable, su contenido de alcohol ayuda a prevenir muchas muertes por intoxicación de agua contaminada, además de aportar nutrientes. Otra sección en la que abunda la biotecnología es el área de belleza. Aquí te recomiendo buscar productos que tengan la leyenda cruelty free o libre de crueldad animal. Todos los productos de belleza, incluidos cosméticos, cremas, jabones y shampoos, tienen que ser probados para garantizar que no dañan la piel. Gracias a la biotecnología, tenemos modelos llamados in vitro que simulan tejido animal en una caja PET, reemplazando a los animales. Por eso te recomiendo que uses productos con este sello. Las levaduras no sirven solo para fermentar, también para nutrir y dar sabor. Es por eso que en productos de simuladores de carne veganos se utilizan levaduras con diferentes sabores como carne, pollo o pescado para que así no notes la diferencia. En la sección de farmacia encontramos los probióticos que ya habíamos mencionado, pero ahora como suplemento. Estas son bacterias benéficas que tienen que ser producidas en masa y llegar vivas a tu intestino, lo que conlleva muchos procesos biotecnológicos para lograrlo. La mayoría del algodón comercial es transgénico, lo que significa que ha sido manipulado genéticamente para resistir sequías, rendir más y gastar menos recursos. Detrás del skincare también hay mucha biotecnología, por ejemplo, el ácido hialurónico. Si bien este puede sintetizarse químicamente, también puede ser producido por la fermentación de una bacteria láctica, lo que lo hace más biocompatible.
Pero ojo, esta bacteria es una especie diferente a las del yogur. Y no podíamos dejar atrás a nuestras mascotas. Purina desarrolló un producto biotecnológico muy interesante. Si eres alérgico a los gatos, este alimento disminuye la producción del alérgeno en el pelaje de tu futuro gato, disminuyendo tu reacción alérgica. En este video te mostré solo algunos de los productos con biotecnología detrás que puedes encontrar en el supermercado, pero hay muchos más. Si te pareció interesante y te gustaría que ahondara más en la explicación de alguno de ellos, déjalo en los comentarios y te lo explico en el siguiente video. Muchas gracias por ver y compartir. Y recuerda, la biotecnología es una herramienta muy poderosa para resolver muchas de las problemáticas actuales y restarle estrés al planeta. Te dejo con los 3 objetivos principales de la biotecnología, que es sanar, alimentar y sustentar al mundo. Hasta la próxima.